¿Dónde estamos? La codificación del derecho administrativo. Ahí va. Sí. Y vamos a pasar al tercer tema. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a acabar este tema. Nos falta este subtítulo referido a la codificación del derecho administrativo. Y al respecto, decirles de entrada que no es posible codificar a todo el derecho administrativo. Por eso es que los estudiosos de la materia, los administrativistas, dicen que hay una parte reglada del derecho administrativo, codificada si quieren ustedes, y hay otra parte no reglada del derecho administrativo, que se aplica, se utiliza por el uso, las costumbres, etc., ¿no? Cuando uno pregunta, ¿y de dónde este procedimiento? Porque es un trámite administrativo y alguna vez han debido escuchar, no lo sabemos, ¿no? Pero así siempre se ha hecho aquí, siempre, desde hace tiempo y desde hace años. Y van repitiendo lo mismo, porque no está normado, no está arreglado. Hay algunos aspectos que es imposible tener un derecho administrativo arreglado por la gran cantidad de disposiciones legales que se van emitiendo casi, diría yo, casi cotidianamente, si consideramos que los 4 órganos de poder, con la potestad normativa que tienen los órganos de poder de emitir sus propias normas, van aprobando sus propias normas, ¿no? El Ejecutivo todos los días emite decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? A veces deja sin efecto un anterior, derogan algunos artículos de un anterior decreto supremo. Es decir, por el hecho de que el derecho administrativo es muy dinámico, no es estático, es muy dinámico, entonces es muy complicado arreglar todo, arreglar todo. Entonces, existen, ¿no?, 3 corrientes, los que sostienen que se puede y debe codificar
modificarse. Los que consideran que debemos codificar solo parcialmente lo que sea posible, ¿no? Y la otra corriente es los que creen que no debe o no puede codificarse. ¿Ya? Y nosotros asumimos una posición intermedia al respecto, ¿ya? En el entendido que deben codificarse determinados regímenes que se mantienen relativamente invariables, como por ejemplo la ley de procedimiento administrativo, la ley A, que tiene buenos años, absolutamente no está actualizada esa ley, que tendríamos que contar con una nueva ley de procedimientos administrativos, por darles un ejemplo. Una otra ley importante que en realidad es la Biblia de toda la administración pública es la ley SAPO. La ley SAPO data desde julio de 1990 hasta ahora. Buenas tardes. Sigue vigente esa ley SAPO, ¿no? No es una ley procedimental, más bien es una ley, si quieren, que solamente se limita a conceptualizar los sistemas, describe cada uno de ellos, los interrelaciona. Hay un capítulo del régimen de responsabilidad, menciona que responsabilidades funcionales existen y quiénes son los que tienen que controlar la aplicación, buenas tardes, de esos sistemas. Eso es la ley SAPO. Y después todo está reglado por decretos supremos o resoluciones supremas también, que van aprobando reglamentos para que funcionen todos los sistemas de administración y control. Y estos reglamentos, en varios de estos sistemas, se han ido modificando, actualizando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un reglamento que ha sido el que más se ha modificado es el reglamento de contratación de bienes, obras y servicios. Los gobiernos de turno han ido modificando, mejorando, perfeccionando el proceso de contratación de bienes, obras y servicios, porque en ese subsistema de contratación de bienes, obras y servicios es que las entidades tienen graves problemas de aplicación, ¿no? Y se va modificando, y hay que estar de alguna manera actualizado, ¿no? Entonces, aquellas normas de derecho administrativo que es posible que se mantengan, que no varíen, sí, hay que codificar, ¿no? Hay que reglarlas. Entonces, si se mantienen relativamente invariables estas normas de derecho administrativo, la modificación ha sido clasificada por materias administrativas según el rubro o ámbito de acción especializado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos códigos que en esencia se mantienen por buenos años. Tenemos el código tributario, la ley de aduanas, que tiene también sus buenos años de vida. Existen 3 hasta 4 reglamentos de esta ley de aduanas que se han ido modificando, pero en esencia la ley de aduanas sigue vigente desde hace muchos años. El código minero, por ejemplo, también, el código de seguridad social, y así hay algunas otras normas, ¿no? Que se mantienen relativamente invariables, ¿no? Bueno, entonces,
esa es la idea respecto a la codificación administrativa. ¿Ya? Si hablamos de una codificación intermedia, es decir, aquello que se puede modificar y que va a permanecer por un tiempo determinado, invariablemente, ya se cuenta, o tenemos nosotros, la ley, como ya les había mencionado, de procedimiento administrativo. La ley 2341, que es de abril del 2002. Del 2000 al 2012, bueno, hasta el 22 son 20 años, ¿no? 23 años ya que tiene esta ley de procedimiento administrativo, que sigue vigente, todos los días se aplica, etc. Y esta ley tiene muchas deficiencias, algunos vacíos, empezando de su nombre. No debería llamarse ley de procedimiento administrativo, más bien debería llamarse ley de procedimientos administrativos en plural, porque hay varios procedimientos administrativos, ¿no? Y desarrollar, pues, ¿no? Describir qué procedimientos administrativos. Una muy buena ley de procedimientos administrativos tiene Venezuela. No sé si se aplica. Otra cosa es que si este gobierno del tirano de Maduro aplica o no sé. Creo que no. Se ha pasado por el foro desde su constitución y todas las normas del gobierno de facto. Entonces, se identificó la necesidad de aprobar una nueva ley de procedimientos administrativos, ya anunciaron que iba a considerar la Asamblea para su aprobación, sanción y promulgación, ¿no? Para modernizar a la administración pública, para que esté en concordancia con el espíritu filosófico de la ley SAP. Todos nos han contado el cuento y nunca se aprobó hasta el día de hoy. Ni siquiera está en agenda de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, esta ley 2341 sigue vigente, ¿ya? Y esta ley sujeta a todas las entidades públicas, buenas pases, define por objeto regular la actuación administrativa del sector público. ¿Ya? Esa es la finalidad. Y la forma de ejercer el derecho a petición por parte de los administrados, ¿no? También menciona los dos recursos ordinarios administrativos, como es el tema de, ¿no? El recurso jerárquico, primero el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, que tampoco está muy descrito el procedimiento para poder activar el recurso de revocatoria y después el recurso jerárquico, ¿no? Entonces concluimos diciendo que no es sencillo, ¿no?, tener un derecho administrativo totalmente codificado o reglado, si quieren ustedes, ¿no? Lo que se pueda está bien y es además necesario que esté reglado el derecho administrativo. Por lo demás, cada entidad al aprobar sus propios reglamentos, ¿no?, su propio régimen administrativo, disciplinario, etcétera, entonces es imposible decir este es el único procedimiento que se va a aplicar en todas las entidades públicas. Es imposible, ¿ya? Bueno, con esto habríamos concluido este tema 2, ¿ya? No sé si ustedes tienen algo que preguntar para que empecemos a desarrollar el tema 3. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ah? Doctor, antes de esa ley había otra que normaba.
había, pero, ¿cómo les diría? Era una norma que fue aprobada por un decreto supremo que solamente normaba el accionar del órgano ejecutivo solamente, ¿ya? El órgano ejecutivo. Nada más. ¿Ya? Pero bueno, ojalá que algún día existe la urgencia, pero realmente urgencia, de aprobar dos leyes que tienen que tener el rango de ley. Una, como les acabo de mencionar, es la ley de procedimientos administrativos, que tampoco es nada extraordinario, ni tampoco vamos a innovar o nos vamos a inventar nada, porque ya otros países tienen sus leyes de procedimientos administrativos. España también tiene una buena ley de procedimientos administrativos, ¿no? Varios principios que están en esa ley de procedimientos administrativos de España han sido tomados por nuestra legislación, por este decreto, por esta ley que se acabó de mencionar. Esa es una ley urgente. Y la ley de procedimiento coactivo fiscal, ¿no? Una ley que está absolutamente obsoleta y que se ha modificado varias veces, no con otras leyes, hasta con decretos supremos, hasta con resoluciones de sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, porque no hay un instrumento legal que permita tramitar un proceso coactivo fiscal como emergencia de la causación de daño económico al Estado. El Estado tiene graves problemas, dificultades de recuperar, de lograr que se pueda resarcir el daño económico que se le ha causado. Y por eso hay centenares de procesos coactivos en los anaqueles de los juzgados coactivos fiscales administrativos que nadie mueve, nadie activa, y hay mucha gente que debe resarcir el daño económico que haya podido causar al Estado, ¿no? Y el Estado no tiene la más mínima posibilidad de recuperar ese daño económico. Eso les voy a explicar más adelante cuando hablemos de la responsabilidad civil, y dentro de esa responsabilidad civil les voy a explicar cómo se tramita un proceso coactivo fiscal, en base a qué, todo. La ley de procedimiento coactivo fiscal tampoco existe la voluntad política de que se pueda aprobar en la Asamblea, sancionar en la Asamblea, y que el Ejecutivo promulgue la nueva ley de procedimiento coactivo fiscal. Es como pretender pedirles a los políticos que se pongan la soga al cuello, ¿no? Va contra sus propios intereses personalísimos, diría yo, porque gran parte de los políticos, ¿no?, está en función de poder, más de 3, quizá hasta 4 décadas. Han sido diputados, han sido senadores, han sido alcaldes, después han sido concejales, otra vez asambleístas, han sido ministros, ¿no? Y es la misma rosca de los políticos tradicionales que siguen, ¿no? Siguen. Y ahora están viendo claramente, estamos a las puertas de un proceso importantísimo para el futuro inmediato de nuestro país, de una elección nacional, y vean ustedes los candidatos que tenemos. Toditos, ya cumplieron, yo diría así, su ciclo claro, ¿no? Todos han tenido una cierta trayectoria en el manejo de la cosa pública, todos tienen graves observaciones, etcétera. No permiten que gente joven, quizá con otra mentalidad, gente ya
¿no? Que está actualizada con el avance tecnológico, manejan, ¿no? Sistemas informáticos, qué sé yo, la inteligencia artificial y todas esas cosas, no tienen la más mínima posibilidad, ¿no? Y se van conculcando ese derecho que tienen. Miren nomás lo que está pasando con Andrónico Rodríguez. No lo dejan, no aceptan que él sea el candidato. Esa es la salvación para ese partido que está en agonía ahorita, ¿no? Ya la Federación de Cocaleros le ha conminado a que se presente y que explique y justifique si va a ser o no va a ser candidato, y si va a ser un traidor, que no sé qué, ¿no? Y el único, ¿no?, candidato es su hermano Evo. Ya este chico le está truncando, ¿no?, que pueda buscarse un espacio. Porque quizá, por lo menos creo que sería mejor que Jorge Morales, ¿no? Mal que bien, profesional, joven, que le puede, ¿no?, dar una inyección de cambio verdadero a ese partido del MAS. Así estamos, ¿no? Mucho no esperemos de estas elecciones próximas. Uno que otro se está perfilando así, como si fuese lanzarse y caer en paracaídas, que no va a ser el nuevo presidente electo. Muy improbable que se le eso, ¿no? Muy improbable. En fin, los mismos de siempre siguen ahí incrustados, ¿no? Estos políticos que lo único que han hecho es usufructuar los beneficios del poder, enriquecerse y así sucesivamente. Nadie, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, nadie se salva de eso. Nadie. Y lo peor es que hay una pasividad, ¿no?, pasmosa con todos los jóvenes de las generaciones jóvenes, que no hacen nada para buscarse un espacio y se quedan tranquilos esperando que el Estado todo les dé. No les va a dar el Estado todo. Estamos mal acostumbrados. Un alto porcentaje en este país vive a expensas del Estado, y el Estado ya no da más, ya no puede más, ¿no? Y no hay ni la más mínima esperanza de un verdadero cambio, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura política bien especial. Yo a ustedes los veo tranquilos, ¿no? Les aseguro que ni siquiera tienen, ¿no?, una idea por quién van a votar. Ya tienen que votar, si es que no han votado, ¿no? Y no se preocupan de por lo menos las ofertas electorales que puedan hacer los políticos, ¿no? No sé, es una vergüenza. Y dicen que el consuelo es lo que a veces nos deja un poco tranquilos, ¿no? El consuelo es que no solamente nosotros estamos en ese poder, sino todos los países, ¿no? Miren, si lejos en Argentina todavía por el loco Milei hay cambios, ¿no? Pero desquiciado loco, no sé, hasta dónde podrá llegar, no sé, pero quizá la que abra la senda de cambio en todo Latinoamérica sea Venezuela con María Corina Machado. Puede ser, es una esperanza que cambie todo. Está bien, por ejemplo, ayer ha ganado el boletaje, que se llama la segunda vuelta,
que ahora es el presidente de Ecuador, estaba a punto de ser, sí, la candidata de un hombre nefasto en la historia de Ecuador, pero verdadero nefasto, y que tiene deudas pendientes en su país, tiene inclusive sentencias condenatorias y está prófugo, viviendo en Bélgica, en el país de su esposa. Imagínense si ganaba la mujer esta su títere de este. ¿No? Bueno. Ya saben de quién estoy hablando y lo voy a mencionar. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver el tema que es Ciencias de la Educación, creo que tenían el día. Elecciones. Ah, ya. Deben de estar en el conteo, ya deben estar. Bueno, nosotros estaremos así de este viernes a otro. Este viernes no, porque este viernes a Ah, no, el lunes. Este lunes al otro creo que es la elección, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la administración pública, ya, algunos aspectos esenciales para que ustedes tengan, digamos, una base para los posteriores temas que vamos a tratar, ya, la administración pública. Y vamos a empezar a explicar cuál es la naturaleza jurídica de la administración pública. ¿Ya? Y vamos a decir que el Estado, así como sus órganos e instancias públicas, los 4 órganos de poder, son personas jurídicas de existencia necesaria. Un Estado de Derecho, un Estado democrático, necesita contar con esos órganos de poder, por lo menos con 3, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿No? El nuestro tiene otro órgano de poder que es el electoral, pero no tiene mayores relevancia, ¿no? Bueno, entonces, todos estos persiguen fines que todos nosotros deseamos, ¿ya? Y la idea es que el Estado pueda satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, de sus administrados, para que exista una convivencia, una buena convivencia, digo acá, ¿ya? Entonces, la personalidad del Estado, la personalidad jurídica del Estado, emerge obviamente de la Constitución Política del Estado, ¿no? Es así que nuestra actual Constitución dice que Bolivia se constituye un Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, ¿no? Democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Aquí le pongo interrogante a varios de estos conceptos, ¿no? Autonomías no existen, una verdadera autonomía. Eso es lo que dice el artículo 1. Cuyos fines y objetivos son cumplidos mediante sus órganos e instancias que lo conforman, por lo que, ¿no?, estos órganos y entes públicos se constituyen en personas jurídicas de existencia obligatoria, de existencia necesaria y además continua, ¿no? Cuando se interrumpe la democracia en un país, se quiebra
esa estructura que debería tener un Estado, ¿no?, democrático, que existan por lo menos 3 órganos de poder, ¿no?, con la idea de que cada órgano de poder tenga su propia independencia, y no lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Todos los órganos de poder están sometidos a un único órgano de poder que es el Ejecutivo, ¿no? Entonces, la continuidad es fundamental en un Estado de Derecho, importantísimo, para que se logren los fines del Estado boliviano, en el caso nuestro, y para la propia existencia de nuestro Estado. Bueno, miren ustedes, el artículo 52 del Código Civil dice textualmente, ¿no?, que son personas colectivas el Estado boliviano en primer lugar, ¿ya?, la Iglesia Católica, los municipios, las universidades y demás entidades públicas con personalidad jurídica reconocida por la Constitución y las leyes. ¿Qué significa eso? Que todas las instancias del poder, los órganos de poder, las entidades públicas, ya sean centralizadas, descentralizadas, autónomas, etc., se consideran como personas colectivas, ¿ya?, que deben tener personalidad jurídica. ¿Y quién les otorga esa personalidad jurídica? La Constitución política del Estado y las leyes, ¿ya? Las leyes también dan su personalidad jurídica a algunas instancias públicas, ¿no? Esa personalidad jurídica es una especie de certificado de nacimiento que se le otorga a un niño recién nacido, para que éste primero adquiera derechos y posteriormente tenga obligaciones también, ¿no? Bueno, entonces, todas las instancias públicas emergen, si no es directamente de la Constitución, emergen de la ley. La ley las crea también, ¿no? Les otorga atribuciones, les otorga competencias. La Constitución es una especie de freno y contrapeso para los 4 órganos de poder. Si bien dice la Constitución va a haber un órgano legislativo, estas son sus atribuciones, estas son sus competencias, hasta ahí llegó el órgano legislativo. No puede usurpar competencias de otros órganos de poder, porque la misma Constitución le está poniendo límites, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que el tema de la competencia administrativa es fundamental, ¿ya? Ninguna entidad pública puede actuar sin competencias, sin atribuciones que la misma Constitución y la ley les ha dado, les ha aplicado, ¿ya? Entonces, el Estado está comprendido en este artículo del Código Civil en razón de los actos de derecho privado y no cuando actúa como poder público que corresponde al dominio de aplicación del derecho público, digo acá, ¿no? Está mal el concepto que durante años, cuando yo estudiaba, por ejemplo, derecho, me enseñaron que el Estado tenía doble personalidad, que actuaba como una instancia eminentemente pública y también a la vez podía actuar como una instancia privada. Y por eso decían que el Estado tiene doble personalidad, así nos enseñaban. Pero esa idea quedó atrás y no
es que el Estado tenga doble personalidad, porque la personalidad del Estado es única, es una sola. Ahora, que el Estado realice actividades y tareas estrictamente de orden público y también de orden privado, eso es otra cosa, pero no significa que tengan doble personalidad del Estado. Eso quiero que lo tengan muy claro, ¿ya? Bueno, entonces este artículo 52 del Código Civil, ustedes saben que el Código Civil todavía es el código que está dentro del grupo de los códigos que nosotros denominamos los códigos Banza, desde esas épocas. Como ahora tenemos muchas leyes y códigos morales que siguen, permanecen. Bueno, entonces vamos a precisar ciertas caracterizaciones, diría yo así, ¿ya? Para poder ver la personalidad y capacidad política de la administración. La personalidad en sentido amplio es la aptitud para ser sujeto de derecho y de obligaciones. El ser humano, el individuo, tiene su propia personalidad. Desde el momento del nacimiento de un niño, que se le inscribe en el registro civil o en el CDC, que se llama ahora, ¿no? Ya se le reconoce su personalidad individual. Ya tiene derecho a llevar un nombre, llevar el apellido de su padre, el apellido de su madre, la nacionalidad, el lugar de nacimiento es importantísimo, el día, el mes y el año de nacimiento es fundamental, porque son datos demográficos que atinguen a una persona para poderlo identificar, ¿no? Hay datos demográficos que son fundamentales y eso persigue al ciudadano esté en Tangamandapia, en China o en Rusia o en Punab. Él sigue siendo lo que es, que ha nacido tal día, en tal lugar, ¿no? Su estado civil también, porque no, en fin. Entonces, podríamos decir que en lo que hace a la administración pública, la administración pública necesita contar con personalidad y capacidad que le va a otorgar la Constitución y las leyes, en su caso, las leyes, ¿no? Eso es importante que ustedes entiendan. Entonces, en lo que respecta a la administración pública, que es un conjunto de órganos del Estado, está por mandato constitucional, adquiere personalidad el momento en que se le reconocen potestades y atribuciones de servicio público. Todas las entidades públicas, empezando de los 4 órganos de poder, tienen que contar con potestades y atribuciones, si no, no podrían cumplir su función pública, ¿no? Porque si no tuviesen potestades y atribuciones, nada podrían hacer, absolutamente nada, ¿no? Entonces, desde el momento en que la Constitución reconoce, ¿no?, le da obviamente la Constitución potestades y atribuciones de servicio, ¿no? Y acá digo, bajo tuición y supervisión de los órganos del poder público, que en el caso boliviano estaría integrada por todas las instancias subordinadas
y fiscalizadas por el órgano ejecutivo nacional, departamental y también por las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral, los 4 órganos de poder, ¿no? Ustedes saben que la instancia administrativa por excelencia es el órgano ejecutivo. Y también, ya les expliqué, no está de más volverles a reiterar que los órganos legislativo, judicial y electoral tienen, pues, por supuesto, ¿no?, atribuciones, potestades, ¿ya?, y en lo que hace al manejo administrativo, porque precisa, ¿no?, administrar un presupuesto, administrar personal, se estructuran conforme establece, ¿no?, el sistema de organización administrativa. Estos órganos de poder necesitan adquirir bienes, obras, contratar obras, contratar servicios. Todos los órganos de poder tienen esa necesidad para cumplir sus fines y objetivos institucionales. Entonces, todas las instancias públicas subordinadas a estos órganos de poder dependen también, ¿no?, y de cada un órgano de poder que les fija atribuciones y competencias. Y por eso digo acá, las unidades administrativas del órgano legislativo, del órgano judicial y el órgano electoral. ¿Se acuerdan? Ya les expliqué, les dije, los órganos de poder tienen atribuciones, potestades que les fija la Constitución política, y además de cumplir sus fines, a ejercer sus potestades, sus atribuciones, también los órganos de poder y toda la estructura que se construye a partir de cada órgano de poder realiza tareas también netamente administrativas. ¿Se acuerdan que les dije eso? Por ejemplo, el órgano legislativo no solamente aprueba y sanciones, no solamente aprueba y sanciona las leyes y realiza fiscalización, también realiza tareas eminentemente administrativas, ¿no? Tienen una unidad administrativa, tienen una planta administrativa compuesta por buena cantidad de funcionarios y servidores públicos. Inclusive se critica que el órgano legislativo tiene una estructura administrativa monumentalmente gigantesca, que no se justifica, por supuesto, ¿no? Y a estas alturas no puede ser, primero, que nuestro país tenga tanta cantidad de diputados y senadores que no se especializan, ¿no? Y que para el colmo los diputados y los senadores tengan sus auxiliares, sus secretarias privadas, algunos ¿no?, senadores, diputados, los miembros de las directivas, de las directivas que existen en cada cámara, ¿no? Tienen sus guardaespaldas, ¿qué? Sus choferes, sí, ¿no? Su secretaria privada, que le da una atención muy especial, y ella también tiene su propia secretaria. Es una barbaridad. Entonces, bien, pues realiza tareas administrativas. El órgano electoral también realiza tareas administrativas, ¿no? ¿Qué es el calendario electoral? Es un listado de tareas, de un cronograma de tareas, ¿no?, donde se establecen plazos fatales, perentorios,
que el tribunal tiene que ir cumpliendo uno a uno todo ese calendario electoral. Y si ustedes ven ese calendario electoral, todo son tareas administrativas, absolutamente todo, todo, ¿no? Y lo mismo con el órgano judicial, a través del Consejo de la Magistratura y así sucesivamente. Ya no quiero ser muy reiterativo, ¿claro? Entonces, hay que tomar en cuenta que los tres restantes órganos de poder tienen sus unidades administrativas que realizan actividades y tareas eminentemente administrativas. Significa entonces que ellos también tienen la obligación de acatar, de cumplir todas las normas administrativas que conforman todo lo que se llama el ordenamiento jurídico administrativo. Ese ordenamiento jurídico administrativo regula el accionar del poder, ¿no? El accionar del Estado. Y también, obviamente, esos órganos de poder aplican todas las normas referidas al accionar de sus servidores públicos. ¿No? Todo, no, absolutamente sí. ¿Ya? Entonces, una vez que se reconoce la personalidad de la administración pública, ¿qué es la personalidad? Es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Se crea una institución, se le pone un nombre, se le da atribuciones, se les da competencias, además, ¿no es cierto?, se les da potestades, facultades, etc. Y desde ese momento es un sujeto de derechos y también obligaciones, ¿no? Lo mismo que pasa con un individuo o una persona. La diferencia es que el niño, desde el momento de su inscripción en el CERECI, ya adquiere su personalidad, ¿no? Ya adquiere varios derechos que se les debe otorgar y reconocer y respetar, ¿no? Hasta que pase su niñez, su adolescencia y llegue a su mayoría de edad, a los 18 años. Y a partir de los 18 años, este individuo, además, no solamente tiene derechos, sino también obligaciones. ¿No? Así funciona la cosa. Entonces, nosotros solamente estamos acostumbrados a pedir derechos, reclamar derechos, etc. Y nos olvidamos de cumplir las obligaciones que también tenemos como ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces, la personalidad en la administración pública significa la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Esta tiene la capacidad jurídica para poner en ejecución sus potestades administrativas, facultades y sus funciones, ¿no? En ejercicio de esas potestades, ¿qué pasa? Vamos a ver enseguida qué potestades administrativas existen, por lo menos las más importantes, que sin esas potestades no podría hacer nada la administración, ni los órganos de poder, ni nada. ¿Ya? Entonces, la personalidad de la administración pública como manifestación de la voluntad del poder público implica el ejercicio de ciertas facultades, o sea, de ciertas potestades administrativas,
facultades que conferirán a la administración pública su personalidad. La Constitución y las leyes que otorgan personalidad jurídica a una instancia pública, aparte de darle su nombre, automáticamente les da también potestades, atribuciones y competencias. Y ese es el marco en el que van a regir su accionar y no pueden apartarse un solo milímetro de lo que les ha otorgado la Constitución y la ley. Si se inmiscuyen y quieren asumir competencias, atribuciones ajenas, viciarían de nulidad todos sus actos. Para eso hay un recurso directo de nulidad, que eso yo enseño en procedimientos especiales, en un tema específico. ¿Ya? Bueno, entonces, siempre la personalidad de la administración, por supuesto, va a implicar el ejercicio de ciertas facultades, ciertas potestades administrativas. ¿Ya? Y es parte de su personalidad, las potestades que tenga una instancia pública, es parte de su personalidad jurídica. ¿Ya? Con relación a la capacidad de la administración, nosotros lo vamos a definir como la aptitud para realizar, para ejecutar y cumplir las potestades o facultades administrativas derivadas de la constitución política del Estado y el ordenamiento jurídico administrativo. Ya no me canso de repetir y decir que el ordenamiento jurídico administrativo de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas es obviamente parte del derecho administrativo. El derecho administrativo estudia precisamente ese ordenamiento jurídico administrativo y esas normas de conducta funcionaria que tengan que ver con el accionar del Estado y con el accionar de los servidores públicos. ¿Está bien? Por favor, antes de proseguir, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está claro lo que les he explicado? Sí. Lo que yo entiendo, no sé si me equivoco, se me va a corregir por favor, es que, a ver, la Constitución o las leyes, al crear una administración pública para satisfacer necesidades del pueblo, Una instancia pública. una instancia pública, ya, le va a otorgar ciertas atribuciones. Por ejemplo, digamos, no sé, registro catastral, digamos, por decir. Y para llevar a cabo esta función, también implícitamente le está dando capacidad jurídica administrativa, ¿no es cierto?, para que se administre internamente y ejecute esta función que se le acaba de dar. Claro. Todas las entidades públicas requieren contar con potestades administrativas, con facultades para cumplir, ¿no?, sus objetivos, para cumplir con la función pública por la cual existen. ¿Y de dónde salen esas potestades y esas facultades? De la propia Constitución y de las leyes. Eso es lo que quiero que aprendan, ¿ya? Y vamos a ver qué potestades existen. Por lo menos vamos a ver las potestades más importantes, las potestades administrativas más importantes que las instancias públicas necesitan, precisan contar con esas
potestades. Sin esas potestades no podrían hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué más quieren preguntar? Doctor, una pregunta. En el principio dijo usted que antes se malinterpretaba el concepto de personalidad y se le asignaba al Estado o se le decía al Estado que tenía doble personalidad. Entonces, en este sentido, ¿qué sería lo adecuado de decir? O capacidad, que el Estado tiene capacidad pública y también capacidad privada. Eso es lo que tengo en la duda, doctor. Claro, sí, antes ese es el concepto que se manejaba. La doble personalidad del Estado, como ente público, como ente privado, ¿no? Pero no es así. Solamente hay una sola personalidad. Es como querer pretender poner que una persona tenga dos personalidades. No puede. Es una personalidad única, ¿no? Y eso pasa con las actividades públicas. La Constitución, la ley, le otorga su personalidad, le pone su nombre a la instancia pública, ¿no? Y además, adicionalmente, a la vez le da su capacidad, le da sus facultades, le da sus atribuciones. Y con esas facultades y atribuciones, la entidad tiene que desarrollar todas sus actividades, ¿no? Todas tienen que cumplir sus objetivos institucionales. Todas tienen que cumplir su función pública por la cual existen. Así es, ¿ya? Ahora, es verdad que el Estado en algún momento actúa eminentemente como una instancia pública de derecho público y también actuar como una administración privada de derecho privado. Les voy a poner muchos ejemplos, ¿no? El Estado, por ejemplo, precisa contratar bienes, obras y servicios, ¿no? Entonces, el Estado puede concurrir, ¿no? En la celebración de un contrato como una instancia de carácter privado, sin perder obviamente su condición de derecho público, ¿no? De instancia pública. Les voy a poner ejemplos para que lleguemos a acá. Les voy a poner ejemplos. Pero no es correcto seguir arrastrando ese criterio de la doble personalidad del Estado, que no es. La personalidad es única, es una sola, ¿ya? Una sola, ¿ya? Bueno, con relación a la capacidad de la administración, nosotros vamos a definir como la aptitud, les decía, para realizar, para ejecutar y cumplir las potestades o facultades administrativas que derivan de la Constitución Política del Estado y del ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Que acabo de explicar. No sé si me han entendido. No me preguntan nada, entonces voy a suponer que me han entendido una maravilla. ¿Está bien? Entonces vamos a ver los resultados cuando el examen, ¿no? A ver cómo ustedes se expresan. ¿Ya? Bueno. Hay que aclarar que la personalidad es anterior a la capacidad, por supuesto, ¿no? Es por una simple deducción lógica. Primero se le otorga su personalidad a un individuo cuando le pone su nombre, sus apellidos, sus datos demográficos, y después se le da sus derechos y después
tiene la mayoría de edad, sus obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace a una instancia pública? Por supuesto que primero se le da a una instancia pública su personalidad y después se le otorga su capacidad, sus atribuciones, sus competencias, etc., ¿no? Entonces, la personalidad es la cualidad o aptitud que se reconoce a la administración para ser titular de potestades, de atribuciones, de facultades. No puede haber una entidad de términos más que no cuente con esas facultades, con esas atribuciones, que no cuente con potestades. No se puede conseguir. Entonces, la personalidad de la administración pública es la obtención de derechos, potestades, facultades y deberes por mandato constitucional. Y, por otro lado, la capacidad de la administración pública es el ejercicio y ejecución de esos derechos, de esas potestades, de esas facultades y de esos deberes. ¿Perdón? Sí, y me la cierra la puerta de paso. ¿Ya? ¿No? Bueno. ¿La lista dónde está? Acá no. ¿Ya? ¿Todos? ¿Alguien le falta? Que se puede, por favor, y que los que faltan, ¿ya? Los que faltan. Quiero saber pues si me están entendiendo. Teoría tengo una duda. Sí. Por ejemplo, a nosotros cuando nos enseñan el tema de la personalidad jurídica y de las capacidades, nos enseñan que hay dos tipos de capacidad, ¿no es cierto? Capacidad de derecho y capacidad de adquirir derechos y la capacidad de ejercer básicamente esos derechos de los que uno es titular. En la definición que ahí nos pone, por ejemplo, la personalidad dice que es la cualidad para ser titular de potestades, atribuciones, facultades y demás. Se equipara esto a la capacidad de derecho, doctrinalmente, y la capacidad jurídica que nos está hablando acá a la capacidad de hecho. Sí, se puede equiparar. Sí. O sea, de nada sirve que una instancia pública no tenga potestades, capacidades, ¿no? Debería ser eso nada. Y tampoco de nada le sirve a la instancia pública no poder ejercer y analizar esas potestades que le otorga la Constitución y la ley. La idea es que, ¿no?, todas las potestades, todas las atribuciones que tienen las instancias públicas puedan ser ejercidas, es decir, ejerzan esas potestades y esas atribuciones. Vamos a ver enseguida, estamos entrando a lo que vamos a ver de las potestades administrativas. Vamos a ver algunas potestades administrativas importantes, etc. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién me puede explicar, así muy resumidamente, lo que han podido captar y entender? ¿Quién? A ver, usted que acaba de bostezar para que no se duerma, ¿puede decir algo? No se tape la boca, ¿no? Sí.
¿Cómo es que? ¿Cómo es su función, ya que son consideradas orden público y a la vez de orden privado? No se les reconoce su condición de instancia pública y de instancia privada. No. En el accionar, en el cumplimiento de esas potestades, de esas atribuciones, las entidades pueden actuar como ente público o privado. Privado cuando suscriben esencialmente contratos. ¿Ya? Eso es otra cosa muy distinta. Ya más adelante van a tener más clara la idea, ¿ya? Cuando hablemos precisamente de esas potestades, ¿ya? ¿Está bien? Por eso les digo, no es correcto mencionar que el Estado tiene doble personalidad. No. Es como, a ver, no sé si el ejemplo pueda valer, ¿no? Cuando a un individuo se le otorga su personalidad y se le asigna su sexo, varón o mujer, pues es varón o mujer. Pasa lo que pasa. No. Aquí no hay la idea, ni creo además que hay un reconocimiento legal que sustente el género de un individuo. No hay eso. De que pueda cambiarse de sexo. Quizá, sí, si se hace operar, pueda volverse. Esa idea de que La ideología progresista, ¿no? esa ideología de género está causando gravísimos conflictos a nivel mundial. Y lo peor de todo es que eso se les está metiendo a su cerebro, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. ¿No? Ya se les está diciendo que apenas tomen conciencia de sus actos, ¿no? Pueden definir su género, pueden decir, no, es que yo no quiero ser hombre, quiero ser mujer, porque me identifico como mujer, que no es así, ¿no? Ese es el peor error y es además parte de la política que se está queriendo introducir a nivel global, ¿no? Y hay algunos multimillonarios que manejan algunas ONGs, algunos programas, etcétera, que están queriendo introducir eso, que es absolutamente aberrante en mi criterio. Ahora, si alguien dice que puede ser ella, etcétera, bueno, eso es un problema, ¿no? Ya podemos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, a un homosexual ni me va ni me viene, simplemente un poquito me pongo en alerta y digo, ya, es su vida, su rollo, que haga lo que quiera, pero es un problema. Entonces, no me hago ningún problema, no puede ser no, o tomar medidas o actos discriminatorios, como por ejemplo, ¿no? Que uno se asusta, ¿no? Yo me acuerdo, tenía, lamentablemente ha fallecido ya, un gran amigo judío alemán, Mike Eisner se llamaba él, ¿no? Su padre alemán, su madre judía, que tuvieron que escapar aquí a Latinoamérica cuando la guerra mundial, ¿no? Se escapó prácticamente haciendo fila su padre para ya entrar a una cámara de gas en Auschwitz, ¿no? Él decía, soy alemán, ¿no? Y nadie
le creía que era alemán y estaba más o menos a unas 20 personas ya de entrada por la cámara de gas, ¿no? Y de repente pasó un militar de rango, creo que coronel, ¿no? Como lo ven nazis, botas o arriba hasta sus talones. Estaba haciendo así y le dice, Eisner, lo reconoce. Ya estaba rapado, estaba listo para ser cremado. Lo reconoce y dice, ¿y este qué está haciendo ahí si este es alemán? Entonces todo el mundo se pone y lo retiran de la fila y de ese modo no ha sido cocinado en un crematorio, por milagro de Dios. Pero el pecado que tenía él es que se casó con una judía, Hummel, ¿no? Hummel tenía ahora señora. Muy buena gente, una ancianita que ya es muerta, los dos se han muerto, los padres, y él también se muerto. Ese era su pecado, eso no le perdonaban los nazis, que se haya casado con una judía. Así que tuvo que escaparse, ¿no? Escaparse de la guerra y llegó aquí. Y desde esa vez han vivido tranquilos, sin paz y todo aquello. Claro, el Señor quedó un poquito loco, ¿no? Pero tenía una renta, ¿no? Perpetua que el gobierno alemán le resarcía y cada mes sagrado, el primero de cada mes, le depositaban $2,000 para que pueda vivir, etc. Y hola, Guita, estoy en clase, ¿puedo, cabrón? Bueno, la vida de ellos es muy interesante, muy interesante la vida de ellos. El Señor se quedó medio loquito de esa vez, ¿no? Y los judíos empezaron a ver a todo el mundo, a todos los judíos que fueron dañados o perjudicados por la guerra. Y un amigo mío también, de Mike, se leyó que había una comisión del gobierno judío que estaba reclutando a todos aquellos ciudadanos judíos que fueron, ¿no?, de alguna manera perjudicados, dañados por los alemanes, por los nazis, etc., para indemnizarlos. Y le dice a Mike, oye Mike, ¿por qué no te contactas? Aquí está esta página entrar y demostrar que tu abuelo y tu padre eran alemanes y tu mamá se casó con una judía y que, en fin, y que por ese hecho de tu padre de haberse casado con una judía tenían que huir, escapar, toda la historia. Y pueden creer que él tenía simplemente 4 fotografías en blanco y negro de su padre y parte de su abuelo y fotografías había tenido su abuelo había tenido una cadena de cines en Alemania, 4 cines, ¿no? Y pueden creer que le han reconocido y le han dicho, muy bien, lo vamos a resarcir, ¿no? Primero le vamos a hacer un primer desembolso de $82,000 que le han mandado de nuestra cuenta corriente, le vamos a enviar $82,000 y con posterioridad vamos a cuantificar el daño que es ocasionado para mandar todo eso. No ha podido, porque se murió un amigo Mike, lamentablemente, pero resarció, ¿no?, de toda esta situación. Entonces, es interesante lo que pasó con Mike. Bueno, la cosa es que Mike, mi amigo judío alemán, me dice, hazme un gran favor. Hay una muchacha que te va a buscar a mi nombre, ¿ya? Pero en verdad ella es mujer, pero era hombre. Y no, es que por favor, no sé si le puede
edad. Él se llama en su certificado de nacimiento Gabriel, pero quiere cambiar de sexo, que la pongan Gabriela. Pero ella vive como mujer, le has hecho operar, le has hecho todo. Le dije, no puedo más. Por más presidente de la Corte Electoral que maneje el registro civil, no puedo cambiar de sexo. Tiene que ser una orden judicial. Pero hay que escucharlo y hablar con él o con ella, no sé qué. Cuando de repente un día mi secretaria me dice, hay una muchacha medio rarita, hermosa, me dice que me está buscando. A ver qué pasa, y aparece una choca de este tamaño, pero lacio, y me dice, buenas tardes. ¡Guau! Me ha asustado de verlo. Me ha asustado de verlo. Vengo de parte de Valle, que no sé qué es. Hermosa mujer, hermoso tipo, ¿no? Y le expliqué, le dije, no puedo cambiar de sexo, no puedo. Y me tenía todo un legajo así, se me hecho operar en Chile, ya era prácticamente mujer, quería, ¿no? Asumir ese género femenino. Aquí en esa época no era posible, ¿no? No era posible cambiarlo. Ahora ya se puede, por eso. Ahora ya se puede, ¿no? Y me daba pena porque ella sufría pues por esa situación, ¿no? De no poder identificarse con lo que ella juraba ser y realmente como mujer era hermosa, ¿no? No, ella quería ser mujer y por eso está puesto, porque al final yo he concluido y yo creo que tiene derecho a ser mujer sin ser mujer. Está bien, usted es una mujer, digamos, yo debería tantos años, ahí está. Doctor, Sí. tal vez aportando con un comentario, ¿no? Justo sobre el tema que está hablando de la sexualidad. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de censar, por ejemplo, el año pasado, había una pregunta referida a este tema que era un poco complicado también de hacer la encuesta, ¿no? Si es hombre o es mujer. Desde que veíamos que era varón, pero teníamos que hacerle esa pregunta. Si es hombre o es mujer. Entonces, creo que poco a poco ya no es un tabú, ¿no? Esto, tal vez a lo mejor no se dice. No puede ser un tabú. Pero en el censo estaba esta pregunta interesante que tenía que definir de la persona si era hombre o era mujer, más allá del carnet de identidad que tenga. La verdad es que sin entrar a pensar ni no identificarnos con esta cuestión, por esa experiencia que tuve, ¿no? De lamentar en ese momento y decirle esta muchacha o muchacho, qué sé yo, decirle que no puedo ayudarle y que podía hablar con un juez de familia, porque es un juez que tendría que en última instancia disponer que el organismo electoral a través de su registro civil o su CDC le cambie de sexo. Hablé con algunos jueces y uno de ellos principalmente, y ese ahora es docente aquí en la facultad también, no voy a mencionar le hablé y me dijo, ya, le meto hermano, le meto porque sí, le voy a cambiar de sexo, ¿no? Y le mandé, le dijo que habló a tal doctor, que es juez en tal de familia, y él por lo menos me ha mencionado que te va a colaborar y te va a cambiar de sexo, ¿no? Y yo encantado, en el día voy a hacer que se cambie tu sexo, y te vamos a otorgar tu certificado, etcétera, ¿no? Voy a hablar si quieres también con él aquí, con identificación para que te toques tu carnet, eso sí te ayuda encantado, y agilizarte por el trabajo. Y pasó un buen tiempo y volvió para decirme que no se desanimó el juez, que lo había pensado mejor, que no podía hacer eso, que no tenía un respaldo legal, no sabía en qué norma podía justificar su decisión, se corrió, ¿no? Pero
ahora es posible. Ahora es posible. Bueno, 48 personas están aquí. Ya. ¿Qué día tenemos clases? Jueves. Va a haber clases. Claro. Es jueves santo. Sí. Pero tengo entendido que hasta las 12 del mediodía se pasan Ah, clases. es posible. No sé. En la tarde Como ahora el gobierno para quedar bien con todos, la tolerancia. Si hay tolerancia, nos vamos a enterar, ¿no? Y si alguien publica la resolución ministerial o del rectorado, qué sé yo, de la TPA, se supone que si hay tolerancia, no vamos a pasar clases. Y no me envíen uno por uno, hay clases, no hay clases, díganos, por favor. Yo no estoy en grupo de clases de WhatsApp. ¿Quién administra o algo así para que ¿Quién para está que- administrando la jueves? Puedes designar a otra persona también. Sí, yo estoy como administrador, ya te voy a buscar, vas a dar tu nombre, te voy a... No hay. Es que algunos ya unos cuantos voy a mencionar, pero algunos me piden eso y ni siquiera me dicen que si ya, ¿cómo lo voy a mencionar? ¿No? Identifíquense, pues, ¿no? Identifíquense. Ahorita será. El QR no tengo en la muchacha.